un capítulo nuevo que se inicia en esta Argentina más moderna, podríamos decir. Es correcto, Santiago. La verdad es que con el gobierno de Javier Milei, Milei quiere volver a tener y colocar o posicionar a Argentina como un país importante dentro de ciertos organismos internacionales. Esto lo declamó en su momento y lo está tratando de ejecutar. Respecto de la OCDE, que es la Organización Mundial de Comercio, en realidad esta organización, que actualmente está formada por 38 países, se fundó con este nombre por lo menos en 1900. Un capítulo nuevo que se inicia en esta Argentina más moderna, podríamos decir. Es correcto, Santiago. La verdad es que con el gobierno de Javier Milei, Milei quiere volver a tener y colocar o posicionar a Argentina como un país importante dentro de ciertos organismos internacionales. Esto lo declamó en su momento y lo está tratando de ejecutar. Respecto de la OCDE, que es la Organización Mundial de Comercio, en realidad esta organización, que actualmente está formada por 38 países, se fundó con este nombre por lo menos en 1960, pero en realidad no fue nada más ni nada menos que la continuación de otro organismo, que era el Organismo Europeo de de Cooperación Económica, que administraba el dinero o revisaba el dinero, la aplicación del dinero del Plan Marshall. ¿Te acuerdas de ese famoso Sí, plan claro. que fue votado en 1947? Que la verdad que en su momento se destinaron 13.000 millones de dólares. Claro, entre 1947 y 1951, 13 mil millones de dólares, que hoy aproximadamente equivaldrían, actualizándolos, por 120 mil millones de dólares. Esto implicó ayuda a los países europeos para reconstruirlo y obviamente colocar una barrera contra el comunismo. Esa fue la política del gobierno de Truman de Estados Unidos. Lo concreto es que en 1960, cuando ya terminó el Plan Marshall, esto se reformula con el nombre de la Organización Mundial de Comercio, que empiezan 20 países y actualmente son 38, 4 de los cuales están en América Latina, por ejemplo, México, Chile, Colombia y Costa Rica están en la Organización Mundial de Comercio. El gobierno de Macri había estado queriendo también ingresar a esta organización, pero luego viene el gobierno de Alberto Fernández y finalmente la deriva de Argentina se inclinó para el gobierno de Fernández por los BRICS. Y ahora nuevamente, como el gobierno cambió, ahora está Javier Milei, la canciller Diana Mondino precisamente hace pocos días asistió a esta conferencia que realiza la Organización Mundial de Comercio y dice que va a Argentina a comenzar una hoja de ruta para ingresar a esta organización. Te quiero aclarar, Santiago, que comenzar la hoja de ruta le va a llevar entre 5 y 8 años a la Argentina para cumplir los parámetros en el caso que sea positivo. ¿Por qué te Claro. comento esto? Porque mira, fíjate las cosas que, por ejemplo, quiere la Organización Mundial de Comercio. Primero va a enviar misiones para auditar. Tenés que cumplir parámetros, por ejemplo, de niveles de deuda, del cumplimiento de las deudas, de la relación que tenés que tener entre el endeudamiento y el PBI. ¿Qué políticas tenés con respecto a la educación? ¿Qué políticas tenés que hacer para sacar a la gente de la pobreza? ¿Qué políticas tenés, por ejemplo, para tratar de eliminar los subsidios inadecuados y las exenciones impositivas que muchas veces se transforman en kioscos de la política, pero que no Claro. ayudan a mejorar el nivel de vida? Ahora En pocas palabras, te quiero yo te comentar. preguntaría esto, Sí, Alberto, ¿por qué quieren a un socio pobre con un 50-60% de pobreza en este país? ¿Cuáles son los parámetros que va a manejar la OCDE para sacar a la gente de la pobreza? mirá, tu pregunta es excelente, la verdad que es excelente. El tema en cuestión es el siguiente. Vos no te olvides que dentro de este grupo de países hay como cumplimentan políticas macroeconómicas coincidentes. Obviamente, un país que se presenta con un potencial de productos que puede vender a todo el mundo, la Argentina con un territorio grande, sin conflictos políticos, y es verdad que tiene una pobreza enorme, pero bueno, no, esto no quiere decir que tu membresía va a ser aceptada automáticamente. Claro. Vas a tener que cumplir requisitos para eventualmente poder acceder. En el caso que Argentina lo hiciera, bueno, estaría compartiendo mesa con países muy importantes. No obstante, hay países que tienen un Producto Bruto enorme y no están dentro de la Organización Mundial de Comercio por diferentes motivos. Uno de ellos es Brasil.
no forma parte de la Organización Mundial de Comercio, pero está en tratativas, juntamente con Perú. Otro país enorme de economía es China, no está en la Organización Mundial de Comercio, pero es como una especie de socio a pesar de no ser miembro, porque hay vasos comunicantes. O sea que la verdad es que hay que entender, Santiago, que el mundo se está acercando a conceptos de globalización en foros, agrupando, por ejemplo, países con políticas en común, macroeconomías, por ejemplo, en común, y esto sería eventualmente, no sería mágico, pero sería un camino para que con el tiempo, y siempre digo, con el tiempo, Argentina pueda llegar a ver sus frutos. Nada va a ser automático, nada va a ser regalado, pero esto es lo que estamos teniendo. No es la verdad Claro. revelada en el sentido de que te acepten como miembro después de un tiempo y vos consideres que con esto vas a eliminar mágicamente de la pobreza. Argentina va a tener que hacer la tarea que otros países en el mundo, a través de la historia, en condiciones muchísimo peores que la República Argentina, pudieron salir de la pobreza. Recordad que prácticamente hay dos países que en el mundo, casi Argentina es casi una excepción, en el cual la inflación pasa a ser un tema. Y si Claro. hablamos de inflación, estamos hablando de pobreza. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Te iba a hacer No una obstante, pregunta que vos me fíjate, contestaste, porque en realidad te iba a decir si es excluyente o incluyente entrar a la OCDE. Vos me hablabas de Brasil, que ya es miembro de los BRICS, o sea que podría sumar. Nada resta todo esto. ¿Y cómo juega el Mercosur? mirá, el Mercosur, acá en este caso de la Asociación de la Organización Mundial de Comercio, no hay bloques, hay países que se integran. Fíjate vos, si vos analizás, por ejemplo, de Organización Mundial de Comercio, Argentina es el que tiene la membresía de que quiere aspirar en esta hoja de ruta a ser miembro. Brasil está también queriendo seguir el camino también con Perú. Atención. Pero el resto de países, ¿qué nos queda? Uruguay, que que no está en este tema, y tampoco está Paraguay. Así que el Mercosur como bloque no califica como bloque. Son los países, porque es un conjunto de 38 países que tienen como objetivo, por lo menos así surge de la página oficial de la Organización Mundial de Comercio, que tienen el objetivo de poner políticas de gobernanza adecuadas, mejorar la prosperidad del nivel de vida de la gente, aliviar la pobreza, y entonces por eso se establecen políticas en común. No es el Mercosur el que juega como bloque, Claro. son los países que van a tener que jugar cada uno de ellos el propio partido. De todas maneras, te voy a decir lo siguiente, esta Organización Mundial de Comercio se preocupa, entre otras cosas, muy especialmente por el tema del lavado de activos. A Bueno, punto a tal, eso Santiago. quiero ir, porque vos estás pidiendo entrar a un grupo que se dedica a controlar los activos financieros y el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, estás planteando una ley base que incluye un blanqueo. ¿Cómo se va a Es tomar verdad, esto? mirá, Argentina hoy todavía, lo único que hizo la canciller Mondino, dice que aceptó empezar la hoja de ruta. Esto no quiere decir de que hoy en ese plano no sería una situación determinada, ¿correcto? Pero de todas maneras, fíjate vos la importancia que le da la Organización Mundial de Comercio al lavado de activos, porque hay que decir que de la Organización Mundial de Comercio nacieron luego dos entidades. Una fue la Agencia Internacional de Energía y otra fue precisamente el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el Claro. CAFI, ¿correcto? Es un tema muy importante. Obviamente que si vos estás en un país, obviamente con una membresía de este tipo ya aprobada, el tema de blanqueo de capitales no podría ser ni Bueno, siquiera esgrimido en la mesa, es raro ¿correcto? eso, ¿no? Porque voy camino a ser vegetariano, pero mañana tengo un asado con mis amigos. O sea, Claro, es raro. todavía, bueno, todavía, ¿Entendés? Es muy bueno, raro. bueno, Quiero serlo, pero todavía por ahora sigo comiendo carne. Es como un poco ilógico. bueno, lo que pasa es que todavía Argentina lo único que hizo fue firmar la hoja de ruta. Luego va a tener que cumplir las pautas. Hay que ver finalmente si esta ley se aprueba. Yo personalmente creo que el tema de blanqueo, creo que tiene posibilidad de ser aprobada. Esto es Sí, independiente sin de duda. si va a tener adhesión o no, porque ya la verdad que muchas personas que han blanqueado con la ley de blanqueo anterior quedaron más que quemados porque luego el gobierno que sobrevino al de Macri decacuplicó las tasas del impuesto a los bienes personales, colocó cuotas diferenciales si tenías la plata en el exterior, así la tenés acá. En fin, será cuestión de ver. Pero mientras queremos ser vegetarianos, todavía nos vamos a comer un bife de chorizo. Claro, y además digo esto, ¿no? El blanqueo no lo discute creo que ningún sector político porque es parte de decir, bueno,
todos estos dólares que la gente acumuló durante tanto tiempo, los que podían acumularlos, pónganlos nuevamente en la economía a producir, comprando casas, comprando una propiedad, invirtiéndolos, dejándolos en los bancos. Tengo un tema con los bancos que después te voy a contar, que lo estoy confirmando, respecto al manejo a partir de este mes de los bancos de situaciones de plazos fijos al 35%, Alberto. Hoy, Bueno, fíjense bien los gastos que están cobrando los bancos porque no hay límite. Ustedes piensan que que lo que leen en los diarios o la información que está es la que va a pasar, y no es así. También con la tarjeta de crédito, cuidado, lo que sabíamos hasta hoy ya no es más lo que va a pasar. Así que a chequear todo. Alberto, volviendo a lo que tiene que ver con esta hoja de ruta de la OCDE, ¿influye ser parte de la OCDE en los organismos multinacionales de crédito, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que ya sos parte de alguna manera? ¿Suma esta membresía, es un pin más en el saco para la Argentina? mira, digamos, hay dos matices que yo quisiera puntualizar contigo a tu muy buena pregunta. En principio, tenés que tener en cuenta, como lo sabés mejor que nadie, Santiago, es que el Fondo Monetario Internacional es un club, que vos tenés votos en función del dinero que pusiste. Claro, Si el accionista mayoritario es el que corta ahí las decisiones básicas. Estoy hablando básicamente de Estados Unidos con un 16%. Está, por supuesto, también Alemania, con una cuota importante, está China y está Japón. Obviamente que las buenas relaciones que vos tenés con los países que son los decisores para aprobar o no el préstamo son fundamentales. Son fundamentales. Argentina, por ejemplo, en ese plano, en su momento, cuando se tomó ese préstamo de más de 50.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron 44.000, obviamente estaba en aquel momento, fíjate, ¿cuál era el momento político? Gobierno de Trump y estaba Mauricio Macri. Había obviamente una sintonía política que no fue menor en el momento de haber tomado el Fondo Monetario una decisión. Insisto, las grandes decisiones del Fondo Monetario se consultan con el que realmente maneja, que es la Secretaría de Finanzas, de Hacienda, lo que sería el banco, lo que sería el Ministerio de Economía de Estados Unidos, que la maneja Janet Yellen, ¿correcto? claro. Entonces, quiere decir de que no hay grandes decisiones enormes que no estén consultadas por Estados Unidos y aprobadas por Estados Unidos de Norteamérica. Tocaste el Ahora, tema Trump, ¿no? obviamente, Que quiero después hablar con vos, a ver si pasamos de una FM con Macri y Trump, pasamos a una M con Alberto Fernández y con Biden, volvemos a la FM con Javier Milei y con Trump, si es que gana en Estados Unidos, que prácticamente, ¿cómo lo ves? mirá, acá el tema es el siguiente. En principio, Santiago, que acá Argentina en ese plano todavía es un país que tiene políticas, no tiene políticas de Estado, porque estas idas y vueltas en decisiones que comprometen con el tiempo a más de una generación, se toman de alguna manera tan livianas acá. Entro a un lugar, me voy de un lugar, renuncio, voy y Claro. vuelvo. No lo sé. Yo lo concreto es que obviamente, siguiendo tu observación, es probable que que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Es muy probable. Esto va a tener efecto en muchísimas situaciones internacionales. Y también, por supuesto, en la República Argentina. Sabemos que Milei tiene un excelente, por lo menos una muy buena sintonía con Trump, a punto tal de que Trump lo menciona especialmente en el foro de Sin partidos duda. liberales que se hizo hace un poquito más de un mes en Estados Unidos, al cual Javier Milei, a título personal, asistió. Sabemos además que este tipo de cosas pesan y mucho. Sin duda. Ahora, en la Organización Mundial de Comercio, en el caso que uno llegue a entrar, claro que te daría también una cucarda, una pátina adecuada, pero la vas a tener que seguir honrando, porque las auditorías van a seguir realizándose. No Claro, podés decir que una vez que soy te- miembro puedo hacer cualquier desastre, bueno, porque esto no es así. te pones bajo la lupa también a las futuras administraciones. En ese sentido no me parece mal para poder tener un lineamiento y estar siempre dentro del club. Gracias, Alberto, como siempre. Un abrazo enorme y gracias por el contacto, Santiago. Un gran abrazo a Alberto Ruscolequier, doctor en economía, hablando sobre la OCDE, este nuevo proyecto, plan de ruta de la Argentina para entrar a esta Organización Mundial del Comercio.